Si vives en los Estados Unidos y ya tienes tu residencia permanente, debes conocer que esta puede ser revocada en caso de cometerse algún tipo de delito. Y presta mucha atención porque no solo la Green Card pudiera ser revocada en caso de delitos graves, sino que algunos delitos menores, si se cometen de manera reiterada, pudieran provocar bajo ciertas condiciones la pérdida de este estatus legal en los Estados Unidos. Sobre cuáles son estos delitos que ponen en riesgo la Green Card de quienes viven en los Estados Unidos, estaremos dedicando el vídeo del día de hoy, que lo he hecho a propósito de la advertencia que sacó Telemundo 51 pidiéndole a los residentes que no firmen el llamado I-407 a su regreso de algún viaje a los Estados Unidos o estarían firmando una renuncia voluntaria de su residencia permanente. Pero vayamos por orden. ¿Cuáles son estos delitos que pueden hacerte perder la residencia? Número 1. Delito de vileza moral. Uno de los delitos que más pesa a la hora de decidir si retirar una residencia en los Estados Unidos son los delitos de vileza moral, que afectan directamente la integridad de una persona y sus principios éticos. Estos incluyen abuso sexual, fraude, robo y otras ofensas percibidas como especialmente dañinas desde el punto de vista legal. Una condena por estos delitos puede hacer que una persona pierda su derecho de residencia en los Estados Unidos. Número 2. Delito de drogas y violencia doméstica. ¿Cuáles son estos? Pues la posesión, distribución o tráfico de droga es uno de los delitos más severos cuando se trata de la inmigración a los Estados Unidos. Tanto los ciudadanos indocumentados como aquellos con un visado o green card pueden ser deportados si se les encuentra culpable de estos delitos. La violencia doméstica es otro delito que pone en riesgo el estatus migratorio. Si un residente permanente es encontrado culpable de este accionar, puede ser sometido a una deportación y la pérdida de la Green Card. Además, una condena por violencia doméstica puede afectar la elegibilidad para ciertos beneficios, lo que complica aún más la posibilidad de regularizar el estatus. Número 3. Fraude en el proceso de solicitud de la Green Card. Otro crimen que puede afectar significativamente el estatus es el fraude en la obtención de la visa o Green Card. Esto incluye situaciones como mentir sobre el estatus de un matrimonio, falsificar documentos para obtener beneficios o sobornar oficiales migratorios. Todos estos delitos federales pueden resultar en la revocación inmediata de la residencia permanente, así como en la deportación. Es por eso que es esencial que los inmigrantes sean honestos en sus solicitudes, respondan con total transparencia a cada una de las preguntas y eviten involucrarse en cualquier actividad fraudulenta que ponga en riesgo su estadía en suelo estadounidense. De aquí que todo este tema del parol humanitario para cubanos, nicaragüenses, venezolanos y haitianos ha traído tanta polémica. Y se dice que si se demuestra que usted cometió cualquier tipo de fraude, ya sea haber pagado a un patrocinador o mentir a la hora de llenar su formulario, pues si esto llegara a conocerse, esta persona perdería su residencia no importa cuánto tiempo haya pasado. Pero ahora vamos a ver qué ocurre con los delitos menores. Además de los delitos graves, algunos delitos menores también pueden tener un impacto en el estatus migratorio, especialmente si se repiten o si se consideran como parte de un patrón de comportamiento criminal. Es decir, que la persona ya lo hace por puro vicio. Entre estos se encuentran la conducción bajo los efectos del alcohol u otros crímenes que pongan en riesgo la vida o salud de otros ciudadanos. Es por eso que hoy más que nunca es imprescindible que los migrantes tengan una conducta respetuosa de la ley y busquen asesoría legal si enfrentan cualquier tipo de cargo criminal dentro de los Estados Unidos. Con las políticas migratorias cada vez más estrictas en el país norteamericano, especialmente tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, infringir las normas sociales pueden traer consecuencias incluso mayores que los años anteriores. Y aquí aprovecho para mencionar este artículo de Telemundo 51 que ha ocasionado revuelo por estos días. Y dice así: el formulario I-407. Si firmas este formulario al ingresar a Estados Unidos, podrías perder tu residencia. Y vamos a leer por qué está causando tanto revuelo.
Dice, aunque seas residente de Estados Unidos y tengas la Green Card, el gobierno puede deportarte en ciertas circunstancias, como es el caso de quienes cometieron algún crimen o tienen antecedentes penales. Sin embargo, el abogado de inmigración, José Jordán, advirtió que un funcionario de inmigración pudiera considerar que un residente puede ser deportado independientemente de su nacionalidad. Estamos viendo un número mucho más alto de personas que están renunciando a su residencia en la frontera. O sea, a las personas que están saliendo y regresando los ponen en un cuarto, la policía fronteriza, y los convencen de renunciar a su residencia llenando el formulario que se llama I-407. Además, el abogado dijo que con el nuevo gobierno de Donald Trump, las políticas migratorias han cambiado, permitiendo ahora que la agente de inmigración deje a la persona recluida en un centro de detención, en lugar de darle una carta para presentarse ante un juez como saciante. Mucho ojo con esto. No sé si usted está interpretando bien lo que aquí se dice. No sé si es verdad o si es mentira, no me hago responsable, pero este abogado de inmigración nos está diciendo que actualmente prácticamente están engañando a algunos residentes a su regreso de algún viaje a los Estados Unidos para hacerlos firmar de manera inconsciente o coaccionado este formulario I-407, que no es más que usted renuncia voluntariamente a su residencia. Miren aquí que es exactamente este formulario I-407 de acuerdo con USCIS. I-407, registro de abandono de estatus de residente permanente legal. Utilice este formulario para informarnos que va a abandonar voluntariamente su estatus de residente permanente legal en Estados Unidos. Actualizaremos su registro a fin de demostrar que usted ya no es un residente permanente. Y escuchen bien claro lo que advierte este abogado. Usted no tiene que firmar ningún documento. No tiene que renunciar a su residencia, y aunque los detengan en un centro de detención, aunque nadie quiere ser detenido, por lo menos va a quedarse siendo residente y el juez va a darle una residencia de regreso si es que no tiene problemas grandes, dijo el experto en materia legal. Lo que nos está diciendo es que sí, todo el mundo teme quedar en detención por varios días, pero que es preferible esto a perder tu residencia, ¿sí? Según explicó Jordán, esta situación puede ocurrirle a cualquier residente de Estados Unidos que sale del país y regresa, pues todos están sujetos a admisión en donde pueden pedirle que firmen el formulario I-407, registro de abono de estatus de residente permanente legal, si el funcionario cree que la persona no merece ser residente, terminando el caso en un proceso de deportación. Hasta aquí nos están advirtiendo sobre dos cosas. Primero, tenga mucho cuidado en el cumplimiento y apego a las leyes. Hoy más que nunca evite cualquier problema, y esto no solo va para aquellos que no tienen aún un estatus migratorio definido. Esto va también para los residentes permanentes en los Estados Unidos, porque como vimos se puede perder la residencia. Y segundo, tenga mucho cuidado con firmar cualquier documento sin asesorarse primero. No se deje intimidar, no crea en firma esto que va a ser lo mejor para ti. Lo mejor siempre va a ser asesorarse correctamente y no tomar ninguna medida desesperada o bajo presión. Yo me despido de ustedes hasta un próximo video.